En pocos días, algo extraordinario está por suceder. Si te quedas conmigo y escuchas este video hasta el final, y si Dios lo permite, tu vida podría dar un giro de 180 grados. Déjame contarte una historia basada en hechos reales. Imagina una boda. Una novia radiante, pero con una leve sombra de tristeza en su rostro. Un novio feliz, aunque también con una expresión melancólica. Las familias de ambos están presentes, compartiendo la alegría de este día especial, pero en sus ojos se refleja algo más, una tristeza inexplicable para quienes observan desde fuera. La celebración tiene un aire de emoción y, al mismo tiempo, de inquietud. Y entonces, irrumpen 3 soldados. Los soldados se colocan a un lado, silenciosos, esperando a que la ceremonia concluya. Mientras tanto, el novio y la novia avanzan, las familias los acompañan y la boda transcurre con solemnidad. Pero la tensión persiste en el ambiente. Llega el momento de las bendiciones, el instante crucial en el que se sella el compromiso. Justo cuando el amor de los recién casados brilla en sus miradas, las sombras de los soldados se acercan lentamente. A tan solo 5 metros de distancia, la novia se vuelve hacia sus 5 hermanos y su padre. Con voz firme y decidida, dice, esto no puede seguir así. Esto tiene que terminar. No puede haber más novias como yo enfrentando lo que está por venir. Que Dios no lo permita. Hago una pausa. ¿Qué está a punto de suceder? Para entenderlo, debemos viajar cientos, incluso más de 1000 años atrás en el tiempo, hasta el Imperio griego. El pueblo de Israel, invadido y sometido a crueles decretos, sufría bajo el dominio griego en la Tierra Santa. Lo que ocurrió en esos tiempos marcó un antes y un después. Prepárate para descubrir cómo esta historia conecta con lo que está por venir. Un decreto muy cruel que tiene que ver con esta historia. Escucha atentamente, porque si entiendes profundamente lo que te voy a contar vas a entender la esencia de lo que va a pasar en los próximos días para tu éxito, y tu éxito hoy, en este año y para tu vida, si os quiere hacia la eternidad. Escucha, un decreto muy cruel era el siguiente: la novia judía, posteriormente de las bendiciones del casamiento, tenía que ir a la habitación del comandante circundante de la región. Es decir, básicamente él, como si dijéramos el gobernador local, tenía el derecho de pasar la primera noche de pureza de esa novia que tanto anhelaba. Comenzar una familia de pureza con su novio tenía que pasar por las manos crueles del gobernador griego de ese momento en el lugar donde ella vivía. Así empezaba el matrimonio judío en el Imperio griego. Este era uno de los decretos espantosos que habían. ¿Por qué te comento esto? Porque en los próximos días se va a conmemorar una festividad impresionante, que es la festividad de las luminarias, llamada en hebreo la festividad de Hanukkah. Ahora, tú puedes decir: los judíos tienen una festiva Hanukkah, ¿y qué tiene que ver conmigo? Escucha atentamente, porque lo que te voy a contar, y ya te empecé a contar, tiene muchísima relevancia para hoy. Hay que saber que cada festividad del pueblo Israel, cada festividad, cada evento que festejamos o conmemoramos tiene una significación eterna. No hay una conmemoración histórica en el pueblo Israel. Todo lo que hacemos son preceptos o costumbres que son preceptos también. Es decir, todo lo que hacemos estamos vinculados a Dios y a cómo manejarnos según lo que Dios quiere. Por lo tanto, la festividad de Hanukkah es algo muy, muy profundo, muy profundo, que tiene, como dijimos, repercusiones al día de hoy, impresionantes repercusiones. Tú te puedes preguntar: ¿pero qué tiene que haber Imperio griego? Escucha atentamente, escucha atentamente. Te voy a proponer imaginarte la siguiente película que se hizo, una película animada, un corto animado, que es el siguiente. Te lo voy a decir muy brevemente y ahora, y después te voy a preguntar una pregunta que tienes que tomarte un tiempito para responderla, reflexionar y tomarte un tiempo para responderla. Y a partir de eso vamos a conectar a Grecia, al Imperio griego, a hoy y al futuro. ¿Y qué relevancia tiene para ti? Escucha atentamente. Esta es la película, el corto animado.
Imagínate un hombrecito comienza a caminar, pero no camina sobre un lugar plano, sino camina por escalones, a través de escalones, escaleras, que bajan, suben, es el corto animado. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. De repente llega a un lugar, una puerta, abre la puerta, una gran ciudad llena de escaleras. Sube, baja, así. Imagínate otra escalera y otra escalera a la derecha y a la izquierda. De repente, aparentemente está llegando al final de las escaleras y ve el final de las escaleras y el hombrecito camina y sube y sube y sube y ve el final, y ve el final y sube con esfuerzo, sube con esfuerzo, sube con esfuerzo, llega al final y de repente se acuesta, se acuesta. ¿Y qué sucede? Te pregunto a ti. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la siguiente escena? ¿Cómo termina este corto animado? Te pregunto a ti. Te doy unos segundos para pensar, imaginarte. Es algo que tienes que decir. Algo muy especial. Muy bien. Lo que sucede es lo siguiente: se acuesta y se transforma en el último escalón. Así termina el corto animado, la película animada. Muy bien. Ahora te pregunto a ti, a tu entender, ¿el corto animado que mencioné es optimista o pesimista? ¿Qué piensas? Te doy unos segundos. Muy bien, vamos a hablar así. La respuesta a mi entender es depende. ¿Por qué depende? Porque si pensamos que básicamente él es parte de un gran sistema, de un mundo de escaleras, y él es simplemente un mero escalón, y el siguiente escalón va a ser otro hombrecito como él, donde no hay ningún propósito para el fin de la escalera, la última escalera, es pesimista. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Qué diferencia hay si él es parte de la escalera o es otro hombrecito? Pero si piensas opuesto, el foco cambia y ves desde afuera, todas esas escaleras van a una finalidad, con propósito. Todos tienen una gran misión. Todos tienen una gran misión. Todos son parte de una gran empresa, no empresa de dinero, empresa a nivel de proyecto. Un proyecto enorme, gigante, con un gran propósito para mejorar al mundo. Por lo tanto, cada escalón, cada escalera implica un paso más hacia el fin del buen propósito. En nuestras palabras sería como todos nosotros estamos abocados a ser parte de un eslabón más para servir a Dios, corregir este mundo y transformar este mundo material netamente espiritual a través de la materia. Es decir, construir en este mundo netamente material una vida espiritual para hacer la voluntad de Dios a través de cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos. Así, no solamente el particular, también a nivel familiar, colectivo, comunitario, país, países. Imagínate un mundo de escaleras, un mundo de personas, todos abocados hacia el gran final. Cada eslabón es indispensable. Como dijo un gran rabino, el día de tu cumpleaños implica el día es el día que Dios decide que este mundo no puede existir sin ti. Por lo tanto, tú eres indispensable para su mundo. Por lo tanto, si cada escalón, cada eslabón es indispensable, la película es netamente optimista. Por lo tanto, depende cómo la vemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Grecia, el imperio griego? ¿Qué tiene que ver? Te voy a contar que los sabios judíos le llaman al imperio griego oscuridad. Oscuridad. Es muy interesante. ¿Por qué oscuridad? Oscuridad. Por un lado hay que entender que el imperio griego trajo al mundo cosas increíbles. Básicamente lo que conocemos hoy como lo que es la ciencia, el deporte, el arte, la arquitectura, filosofía, lo que ustedes quieran llamar, casi todo tiene una influencia impresionante del imperio griego. Impresionante, impresionante. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, es un imperio iluminado que trajo mucho bien al mundo. Es cierto, en cierto aspecto trajo muchas cosas muy buenas al mundo, es verdad. Pero ¿por qué lo llaman oscuridad? ¿Por qué? Porque si traemos el ejemplo previo de la película, del corto animado, ¿ellos qué decían? Decían que este mundo no tiene un propósito. Básicamente tenían antropocéntrico.
Su cosmovisión era antropocéntrica, que significa que el centro del ser humano no veía una conexión con lo divino, con Dios, el Creador. Por lo tanto, todo era sin propósito. Al final de cuentas iba todo hacia la oscuridad, es decir, no tenía propósito. Por lo tanto, eso se le llama oscuridad. Cuando hay una desconexión entre lo divino y lo humano, eso es oscuridad. ¿Por qué? Porque si lo importante es el ser humano, y ese ser humano, por más buenas cosas que trae al mundo, el objetivo es solamente vivir su propia vida material, ¿qué diferencia hay entre un escalón y el próximo? Básicamente ellos estaban por la primera opinión, la pesimista, tú u otro, todos son escalones, pero ¿a dónde llevan? A la oscuridad. No hay ningún tipo de finalidad, propósito. Por lo tanto, piensen a nivel artístico, el imperio griego, a diferencia de imperios previos, los monumentos que hacían, las esculturas que hacían, las estatuas que hacían, eran estatuas sin ropa, desnudas. A diferencia de imperios previos, que las estatuas tenían vestimenta. Porque aquí algo muy profundo, porque ellos era todo abierto, el deporte sin ropas, el recato no existía. ¿Por qué? Porque se ha recatado. ¿Frente a quién está recatado? ¿Quién me mira? Estamos entre nosotros, seres humanos, como un animal. El animal, el perro, el gato, el león, el tigre, ¿llevan ropas? No, ellos se veían como animales un poquito más desarrollados, por lo tanto la ropa no tenía sentido. ¿Recatado de quién? ¿Quién me mira? ¿Tú me miras? Somos cuerpos andando en un mundo que tenemos un poco más inteligencia o mucho más inteligencia que un animal. Pero a nivel de esencia, ¿qué diferencia hay? Eso es en lo profundo, en la cosmovisión griega, opuesta totalmente al pueblo Israel, que es un pueblo sanuasi en hebreo, recatado, porque está escrito en la Misná, el libro de la Misná, hace más o menos 2000 años atrás, que básicamente lo tradujo directamente al castellano, que básicamente hay un ojo que te ve, un oído que te escucha y todas tus acciones están escritas en un libro. ¿Qué significa? Dios está en forma de moraleja. Dios obviamente constantemente te ama, confía en ti, te cuida, te protege, escucha lo que dices, mira lo que haces, todo lo que dices tiene un propósito, se escribe en un libro. Obviamente a nivel espiritual, en tu alma se escribe. Es decir, tus buenas acciones se inscriben en tus huesos, en tu alma, se escriben en el cielo, que Dios no lo permita. Cosas negativas también se inscriben. Alguien que dice una mala palabra, algo negativo, alguien que debilita al prójimo, eso se inscribe a nivel del alma de la persona y a nivel espiritual también. Por lo tanto, aquí el pueblo Israel que viene a decir que existe una supervisión divina al más ínfimo detalle. Todas nuestras acciones, palabras, pensamientos están, como dijimos en la película del corto animado, están yendo siempre, siempre, siempre a la finalidad ulterior, que es una finalidad espiritual de hacer la voluntad de Dios en este mundo material. La unión estrecha entre lo material y espiritual, que no existe tal cosa como cosas separadas para el pueblo de Israel y para el mundo entero, obviamente es una enseñanza a nivel universal. Lo espiritual y material siempre van de la mano. Como dijo un gran sabio, todo lo que yo pueda hacer por ti a nivel material indica en qué lugar espiritual estoy yo. ¿Qué significa todo lo que yo te puedo ayudar? Incluso un buen consejo, dinero que necesitas, comida, agua, te mudas, te ayuda a cargar las cajas al coche, al auto, es decir, todo lo que yo a nivel material puedo hacer por ti indica en qué lugar espiritual estoy yo. Alguien espiritual para el judaísmo no es alguien que es una seta, que sea un lugar alejado en una gran montaña y se va meses a meditar. Eso no es judaísmo. El judaísmo es vivir una vida espiritual en este mundo material, hacer de este mundo un hogar para que Dios esté con nosotros, la Sejiná, la divina presencia abrazándonos. Por lo tanto, cuando pensamos que pasará en los próximos días, va a pasar lo siguiente, va a pasar que el bien vence al mal. Eso es lo que pasó en Hanukkah y eso es lo que festejamos en Hanukkah, que el bien vence al mal. ¿Qué pasó?
Vamos a ir a qué pasó. ¿Qué pasó? Lo digo muy resumidamente. Básicamente la familia de los Hasmonayim, los sacerdotes judíos Hasmonayim, los Kohanim, una familia y algunos seguidores vencieron al imperio griego en forma totalmente milagrosa. Obviamente. Imagínense hoy el imperio más grande que existe, una familia de gente muy espiritual, Kohanim y algunos seguidores deciden rebelarse frente a un gran imperio con tanques, con armas, en ese momento no habían tanques, pero imagínense gente armada, un imperio armado, miles de soldados, impresionante. Es decir, básicamente lo que hicimos fue rebelarnos cuando la hija que se estaba casando le dijo a sus hermanos y a su padre que esto no podía seguir así. Así comenzó la rebelión. Comenzó la rebelión entendiendo eran muchos decretos. Otro decreto muy cruel era que los judíos no podíamos trancar la puerta. Es decir, cada griego que se le ocurría podía entrar de noche, de día, a la casa de un judío, entrar como si fuera su casa. Piensen dónde está la intimidad. No hay intimidad, como dijimos antes, no hay intimidad. Intimidad no existe. Entro a tu casa, miro todo, puedo comer, puedo tomar, puedo escuchar lo que dices, puedo nada, ir al baño. Puede entrar al baño si quiere. Es decir, no hay intimidad, no hay privacidad, entre muchos otros decretos muy crueles que habían. Por lo tanto, aquí festejamos el gran triunfo de los pocos contra los muchos, el gran triunfo de los tzadikim, de los justos sobre los crueles. El gran triunfo de la gente pura contra la gente impura. Es decir, encontramos es impresionante, ellos, lamentablemente, los griegos, destruyeron nuestro santo templo y impurificaron el templo. ¿Pero qué encontramos? Encontramos un recipiente muy pequeño de aceite puro de oliva para encender la menorá, el gran candelabro en el santo templo. Era un aceite que tenía una cantidad para un día. Gracias a Dios, durante 8 días se negó el milagroso, la menorá estuvo encendida. Y hoy festejamos y celebramos Hanukkah. 8 días. El 25 del mes de Kislev comienza Hanukkah. De hecho, mi comunidad, la comunidad Israelí, vamos a hacer algo que se llama el velatón. El velatón va a ser el día que si Dios quiere, muchas personas vamos a encender la Hanukkah. La Hanukkah donde encendemos las velas que se necesita un fósforo, un encendedor, una velita, y encender la vela del triunfo del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad. Impresionante, impresionante. El gran velatón, el gran evento que mi comunidad, si os quiere, invitamos obviamente a todos los que quieran hacer parte de este evento de luz, que se necesita también un corazón puro que quiera dar luz al mundo. Solamente dar luz, que la luz venza a la oscuridad. Por lo tanto, como dijimos previamente, aquí hay una guerra. Aquí hay una guerra. Cuando hablamos de qué pasará, hay algo muy interesante. Mucha gente cuando dice qué pasará. ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué dicen los informativos? ¿Qué pasará? Hay que saber que Dios le regaló al pueblo Israel el secreto del tiempo, los espirales en el tiempo. ¿Qué significa? Dios le dijo al pueblo judío básicamente cómo vivir con el tiempo. Eso, por ejemplo, se traduce a cada porción de la Torá cada semana, Parayat HaShavuot en hebreo. Cada porción de la Torá que se lee cada semana incluye y esconde en cierto aspecto lo que realmente va a pasar esa semana a nivel espiritual, que eso es lo que realmente pasará. Uno puede es como mira, te voy a poner un ejemplo. Uno ve a una persona impresionante, una excelente persona, y la mira. Tú puedes ver cómo está vestida, qué casa tiene, qué coche tiene, en qué ciudad vive, una descripción externa. Eso es algo completamente externo, en realidad, refleja más sobre la esencia de esa persona justa. Cuando comenzamos a hablar de las cualidades, el buen corazón y las acciones nobles de alguien, nos acercamos a lo esencial, a su núcleo más profundo. Por eso, es fundamental comprender que,
al preguntarnos qué pasará, no hablamos de lo superficial, ni de las apariencias, ni de las noticias o titulares. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de lo que ocurre en el plano de la esencia. Entonces, al reflexionar sobre qué sucederá en los próximos días, cuando inicie Hanukkah, la pregunta clave es, ¿qué pasará a nivel esencial? A ese nivel, nos conectamos con el significado más puro de este tiempo, unirnos a la luz que vence la oscuridad, superar las sombras del imperio griego, que simbolizan la desconexión con lo espiritual y con Dios. Nosotros elegimos el camino contrario, nos conectamos con la esencia de lo espiritual. Piensa en esto, encender una vela, un fósforo, es un acto que une lo material con lo espiritual. El fuego, aunque visible, no se puede sujetar, es una mezcla única de ambos mundos. El aceite de oliva, un elemento material, sirve para encender una llama que simboliza conexión espiritual. Es un símbolo poderoso, que nos invita a unirnos a la esencia de Hanukkah, a esa luz que ilumina más allá de lo físico. Te invito a formar parte de esta luz, a vivir con propósito, con optimismo, y a reconocer que cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena de un plan mayor, cumplir la voluntad de Dios, el Creador, en cada momento de nuestra vida. Sé parte de la luz, contribuye con ella y comparte esa claridad con el mundo. Que tengamos el privilegio de vivir una vida llena de luz y de transmitirla a los demás. Éxito y bendiciones.